Buenos días a todos ustedes y con el gusto de participar como coordinador en este importante parte del programa que está enfocada hacia el estudio detallado de lo que es la terapia neoadyuvante. Hoy vamos a tratar todos los aspectos. Afortunadamente vamos a contar con ponentes todos del Hospital Anderson, que la verdad yo creo que es un platillo exquisito académicamente lo que vamos a disfrutar hoy. Y para mostrar la importancia del tema, miren, en el Hospital de Oncología, donde yo trabajo, que es un centro de atención y de concentración de pacientes, bueno, ustedes pueden ver las etapas clínicas en 6.984 pacientes, dentro de las cuales la etapa 2 y la etapa 3 pues conforman el 70% de nuestra atención. Afortunadamente, y en algunos lugares la etapa 1 va aumentando, pero ustedes pueden ver que en realidad la concentración fundamental es en etapas 2 y en etapas 3. Antes, esta etapa 3 constituía prácticamente el 50 a 55%. En esto pues ha habido un avance algo importante. Cuando hacemos una determinación de 1.725 pacientes, vemos cuáles son, bueno, nuestras variantes biológicas y que en realidad no varían mucho con lo publicado, pero pues son experiencias nacionales. En nuestro servicio en este momento, una paciente que llega al servicio de mama, el objetivo del tratamiento se divide en 27% de ellas para adyuvancia, 48% de esas pacientes vienen para un tratamiento neoadyuvante y 23% para enfermedad metastásica. Ese es realmente el panorama de una institución. Sabemos que puede haber algunas variaciones en algunas instituciones, que todavía es un poco más retrasado el diagnóstico o la atención del paciente, pero en términos generales, entre 35 y 50%, según la institución, de nuestras pacientes tienen una en etapa 3 y la etapa 2 también varía alrededor del 30%. Y para dar inicio al programa, vamos a contar con la presencia de la doctora Aysegul Şahin, quien ella tocará inicialmente el tema molecular. ¿Cuáles son las características patológicas y firmas moleculares en cáncer de mama antes y después del tratamiento sistémico adyuvante, lo cual es una información indispensable para poder planear un tratamiento adecuadamente? Doctora Şahin, por favor. Gracias. Thank Dr. Valero, who made this trip special to visit his birthplace. Is wonderful for me. He is not only a great colleague and a wonderful friend, but without a question, he is one of the best breast cancer physicians we have in MD Anderson Cancer Center. So I am very honored to call him my colleague and friend. And Vicente, thank you very much for everything that you have done for us, not only for organizing this conference and inviting me, but everything that you have done for the MD Anderson Breast Program. This morning, I would like to discuss pathologic evaluation of breast cancer after neoadjuvant chemotherapy. Neoadjuvant systemic therapy, including both hormonal and chemotherapy, now is the standard therapy for locally advanced breast carcinoma.
and now it's increasingly used for early-stage breast cancer patients who are candidates to receive systemic therapy. In the past, the neoadjuvant systemic therapy have been compared to standard adjuvant therapy, although no significant impact on survival can be demonstrated. Neoadjuvant systemic therapy strategy offers several advantages. Downstaging of the tumor is a very important one, which I'm not going to discuss. But the most important thing is that response to neoadjuvant systemic therapy can be used as a prognostic factor for patients with locally advanced breast carcinoma. The adjuvant trials, where the patient receives surgery followed by systemic therapy, the only endpoint we have is the recurrence of the tumor. And as we know, for breast carcinoma, this can take years and decades. For neoadjuvant chemotherapy trials, on the other hand, we have a very important endpoint where we evaluate the pathologic response after patient receives systemic therapy and surgery. So this first endpoint can be reached within months, and it is very important for us. When we look at the overall experience, and this is a pooled analysis of 12 neoadjuvant trials internationally, involving more than 14,000 patients, and the report was published last year. And what this meta-analysis showed that neoadjuvant trials confirm that pathologic complete response is prognostic for individual patients. And a surprising finding of this meta-analysis was that pathologic complete response was not validated as a surrogate endpoint for improved event-free survival or overall survival. As you can see in this plot, where each circle corresponds to one una comparación aleatorizada de los círculos indicaron las muestras representativas de cada estudio. Nosotros sabemos que los estudios, el análisis combinado de este metaanálisis tiene varios problemas. De las dos ventajas más importantes de este análisis combinado es que en diferentes estudios, incluso ahora en Estados Unidos y en Europa y otras partes del mundo, la respuesta patológica completa se define de diferente manera, y lo que es todavía más importante es que existen diferencias muy significativas de cómo se manejan las piezas y cómo se presentan estos pacientes en algunos de estos estudios en donde no hay determinaciones de RPR o cuando hay heterogeneidad significativa en términos de las poblaciones. Entonces, para poder resolver estos problemas de evaluar las piezas de diferente manera y de definir respuestas patológicas de distinta manera, pues se realizó un esfuerzo internacional llamado el Grupo de Quimioterapia Neoadyuvante Nuevo. La tarea de este grupo consistía en tener la estandarización de la evaluación de las piezas patológicas. El mes reportaron sus hallazgos y ahora tenemos un protocolo acordado internacionalmente para la recomendación de la evaluación estándar de la patología. Así que este es un documento que yo definitivamente recomiendo que anoten las referencias y que las conserven en su escritorio, porque realmente les van a ofrecer un buen criterio que podemos emplear en la clínica. Existen 3 puntos principales de este documento y me gustaría tratárselos de explicar de manera individual. Pero antes de que pasemos a la evaluación de
piezas neoadyuvantes, lo que me gustaría asegurar es que tengamos una buena comprensión de qué es lo que constituye una buena evaluación de las piezas pretratamiento. La biopsia pretratamiento tiene que ser adecuada, sin duda alguna, para el diagnóstico de carcinoma invasivo. Una paciente con un tumor clínicamente grande y una biopsia pequeña que muestra focos de carcinoma sospechosos de invasión no es una biopsia adecuada. Entonces necesitamos tener biopsias adecuadas para todos los pacientes antes de que estos inicien con la quimioterapia. Y esta biopsia central tiene que ser adecuada no solo para establecer el diagnóstico de carcinoma invasor, pero también adecuada para la evaluación de los biomarcadores, incluyendo HER2/neu, ERPR y estándar, pero otros biomarcadores que tengan que ser evaluados. Si hay múltiples lesiones, estas lesiones adicionales también tendrán que documentarse como carcinoma. Y en realidad no puedo enfatizar demasiado esta diapositiva porque la documentación de la enfermedad antes de que la paciente empiece quimioterapia es la clave. De manera parecida, la evaluación de la axila también tendrá que realizarse con todo cuidado. Si hay ganglios linfáticos sospechosos, estos deberán ser evaluados por aspiración por aguja fina o por biopsia central. Una vez que la paciente reciba quimioterapia, uno de los pasos más críticos para evaluar con cuidado la respuesta es precisamente la evaluación macro. Y para lograr esta evaluación macro y para hacerlo a un nivel muy alto, pues se requiere que haya una estrecha colaboración con radiología y tener acceso a las imágenes antes de la cirugía, lo cual es muy importante, porque los tumores no tienen un solo tipo de respuesta, sino que a veces los tumores responden mediante contracción concéntrica. En estas imágenes de resonancia pueden verlo aquí en la primera imagen, que existe un tumor y si al paciente se le administra quimioterapia se achica y al final de la quimioterapia neoadyuvante el tumor desapareció por completo. Pero en ocasiones tenemos lo que llamamos un patrón de dispersión en donde el tumor original está aquí y luego durante la terapia se produce la fragmentación tumoral y todo el lecho sigue teniendo el mismo tamaño, pero definitivamente con racimos más pequeños de tumores que se identifican dentro del lecho tumoral. Así que tenemos que saber esta información antes de evaluar la pieza quirúrgica. La medición del tamaño tumoral después de la quimioterapia neoadyuvante es mucho más difícil. A veces puede ser difícil, incluso en pacientes sin quimioterapia, pero especialmente después de la terapia sistémica resulta muy difícil. Si acaso hay una sola lesión única, como esta en este tumor, pueden apreciar que definitivamente hay cierto efecto de la terapia con necrosis extensa, mucha fragmentación tumoral, pero aún así este tumor puede seguirse midiendo a nivel macro porque hay un tumor obvio macroscópicamente, pero muchas veces después de la terapia sistémica no existe una masa bien definida, sino que lo único que tenemos es esta área fibrosa mal definida que es muy difícil separar de una mama con áreas de fibrosis, una mama normal. Entonces podríamos tener focos de tejido residual en esta área mal definida que llamamos lecho tumoral, pero la definición del lecho tumoral es muy vaga. Se dice que es un área como esta o que puede ser más extensa. Entonces dependemos de la placa, de la pieza para definir el lecho tumoral y para esto dependemos de nuestros colegas radiólogos para que analicen nuestras piezas y nos digan, por ejemplo, que este es el área de fibrosis
Ellos analizan la manifestación inicial del tumor y luego comparan después de la terapia neoadyuvante la pieza y nos ayudan a saber dónde está el lecho tumoral. Entonces, esta cooperación tan estrecha y trabajar con radiología y patología realmente es la clave para identificar y manejar estas piezas e identificar el lecho tumoral de manera correcta. Esta colaboración tan estrecha es la clave. La colocación de los clips antes de los cortes es muy necesaria. De la colocación de los clips, perdón. A veces colocamos un clip, pero a veces tienen que ser dos. Y si las lesiones adicionales se someten a biopsia y cada biopsia pues tiene que ser también marcada con un clip. ¿Qué tan extensamente muestreamos estas piezas? ¿Y qué es lo que es adecuado? Porque para poder decir que el paciente tuvo una respuesta patológica completa, ¿en dónde nos quedamos en términos del muestreo? Esta es una pregunta difícil de responder con una sola respuesta, pero evaluamos piezas individuales y evaluamos la imagenología preterapia de la paciente y hacemos el diagnóstico y la determinación de cuántas secciones vamos a obtener. En un área mal definida de fibrosis, 1 o 2 cortes por centímetro del tumor es responsable, pero a veces tenemos que tomar cortes más extensos. Es muy importante evaluar la secuencia, las imágenes y asegurarnos que lo que estamos sometiendo a biopsia y que lo que estamos muestreando sea lo mismo. Por ejemplo, en esta paciente tenemos un tumor grande junto a una lesión bien circunscrita que se sometió a biopsia y que resultó ser un fibroadenoma. Estas son las imágenes después de la terapia sistémica y su tumor ha desaparecido por completo, pero el fibroadenoma se queda. Y cuando recibimos nuestra pieza, aquí tenemos el clip que nuestro radiólogo evaluó, determinó que este es el lecho tumoral y aquí tenemos un fibroadenoma en la misma pieza. Entonces, cuando estamos evaluando el tumor residual, cuando estamos evaluando los márgenes, tenemos que saber que este es el fibroadenoma y este es el lecho tumoral. Y aquí nuevamente el lecho fibroso puede ser muy variable en su aspecto y el mapeo de esta pieza y el muestreo sistemático es fundamental. Realmente no le ponemos toda la pieza para evaluación histológica que puede acabar en cientos y cientos de cortes, pero este muestreo sistemático y la correlación con placas de la pieza y el aspecto histológico es fundamental. Después de la terapia sistémica podemos ver que hay una amplia gama de cambios histológicos. Esto es fibrosis difusa que se asocia a calcificaciones. En ocasiones tenemos estos pequeños focos de tumor residual. Y podemos tener, por ejemplo, acúmulos de mucina. La celularidad de los tumores varía significativamente. Ahora, esta 7ª edición de la AJCC recomienda, y además este grupo internacional también recomienda que tengamos 2 maneras de reportar el tamaño tumoral. Una, reportando el lecho tumoral, que es toda el área evaluada por el radiólogo y por una evaluación macroscópica, comparando con la imagenología histológica, que podamos recalcular el lecho tumoral. Y esto se da como la dimensión A. O sea, esa sería una manera de reportar el tamaño del tumor. La segunda manera que la AJCC respalda es precisamente la de los 2 focos contiguos del tumor. Ambos métodos son aceptables, pero discutiré que en unos cuantos momentos que el tamaño asociado a la celularidad tumoral es mucho más significativo. He aquí un diagrama muy lleno
que proviene del protocolo de terapia sistémica neoadyuvante. Y aquí lo que es importante de atender es que este muestreo sistémico es muy importante. Tan solo colocar cortes representativos, no sé aquí cuántos patólogos haya en el público, pero tan solo con cortes representativos a ciegas no constituye una evaluación apropiada. De manera parecida, los ganglios linfáticos después de la quimio pueden mostrar cambios sustanciales y tenemos que tener mucho cuidado porque existen algunos cambios citomorfológicos. Como ven en esta diapositiva, hay un infiltrado linfohistiocytíco extenso y morfológicamente puede ser difícil separar de ciertos tipos de carcinoma mamario. Entonces, como patólogos tenemos que estar muy familiarizados con estos tipos de cambios. Ahora, el estado ganglionar después de la quimioterapia neoadyuvante es un fuerte predictor de resultado, al igual que en el caso de los pacientes que tienen carcinoma mamario recién diagnosticado. Esto es el factor predictivo, el estatus ganglionar. También el número de ganglios después de la terapia sistémica involucrados. Los pacientes con enfermedad negativa ganglionar tienen mejor pronóstico que las pacientes con metástasis a ganglios linfáticos. La evaluación de los ganglios linfáticos después de la terapia sistémica resulta difícil porque especialmente las terapias citotóxicas pueden causar depresión linfocítica y esta depresión linfocítica hace que los ganglios linfáticos se vuelvan muy difíciles de identificar. Pero cuando comparamos estudios más grandes, el número total de ganglios linfáticos se reduce ligeramente de una disección ganglionar completa y aún así necesitamos encontrar un buen número de ganglios linfáticos. En nuestra institución utilizamos 10 como un número mínimo, pero todos los ganglios linfáticos deberán de ser identificados en disección en ganglionar. O sea, como patólogos tenemos que tener mucho cuidado de estas cosas. Ahora, el tamaño de la metástasis a ganglios linfáticos después de la quimioterapia neoadyuvante también es importante. En esta gráfica vemos que si es negativo el ganglio o pacientes que tienen 2 o más de 2 milímetros, pues que hay una baja sustancial en el pronóstico. Entonces, al igual que en el caso de los pacientes sin terapia, hay que medir las células tumorales metastásicas, pero existen ciertas diferencias en nuestra práctica. Porque después de la terapia neoadyuvante, incluso los racimos pequeños son significativos. No utilizamos células tumorales aisladas, ni terminología de estas después de la neoadyuvancia, porque incluso los focos pequeños son significativos y deberán de ser contados como ganglios linfáticos positivos. No recomendamos llevar a cabo tinción de citoqueratina de rutina en todos los ganglios linfáticos. Se puede manejar ganglios centinela, pero no los recomendamos. A veces incluso puede provocar problemas porque la citoqueratina después de después de la muerte de células tumorales, los residuos de queratina pueden confundirse por carcinoma metastásico. Así que con base en nuestro estudio del MD Anderson publicado hace varios años, no recomendamos realizar inmunohistoquímica en todos los ganglios linfáticos. Ahora, y cambiando aquí, se define la respuesta a la terapia sistémica neoadyuvante. Se dice que hasta en 50% de los pacientes con respuesta completa imagenológica o clínica habrá carcinoma residual invasivo. De manera parecida, hasta 20% de los pacientes que se piensa que tienen enfermedad residual clínica tendrán una respuesta patológica completa. Y esto habitualmente se debe a la fibrosis estromal y a las reacciones dermoblásticas. Y a veces todavía tenemos el lecho tumoral como área fibrótica, pero las células tumorales desaparecen. Así que esto puede seguir siendo una respuesta patológica completa. La evaluación histopatológica es entonces la regla de oro.
La respuesta patológica completa se define como la ausencia completa de carcinoma invasor en la mama y en los ganglios linfáticos. Existen diferentes definiciones de lo que es una respuesta patológica completa en diferentes estudios. En algunos estudios, la presencia de carcinoma ductal residual in situ. En este diagrama traté de demostrarles con los círculos amarillos que se incluye en la respuesta patológica completa. Otros estudios, como por ejemplo los que muestra este diagrama, nos dicen que CDIS no se permite en la definición de respuesta patológica completa. En algunos estudios, de hecho, la presencia de células tumorales pequeñas dispersas se permite en la respuesta patológica completa. Entonces, esta variación de la definición de respuesta patológica completa es una de las principales razones por las que tenemos pues tanta variabilidad en el resultado. Y este diagrama, estas curvas de sobrevida nos muestran que todos estos estudios diferentes, utilizando definiciones distintas, muestran beneficios de sobrevida diferentes, de respuestas patológicas distintas también. Ahora, en términos de la clasificación de los tumores que muestran respuestas menos que patológicamente completas, pues existen diferentes sistemas y cada sistema utiliza de manera predominante el tumor residual de la mama, y algunos sistemas evalúan rasgos citológicos, además del tamaño y celularidad. Otros sistemas incluyen la evaluación de biomarcadores como KI 167. Otros sistemas incluyen la evaluación de receptores estrogénicos y el grado tumoral. Ahora, lo que los grupos internacionales han decidido es que es muy importante no solamente medir el tumor, sino también la celularidad tumoral, que también debe de ser evaluada. Y la carga, el sistema de carga de tumoral residual, creado originalmente por el Dr. Siemens en nuestro instituto, es el sistema más recomendado por el grupo internacional, en donde se evalúa el lecho tumoral de manera bidimensional y se evalúa la celularidad y se evalúa el número de ganglios linfáticos con carcinoma metastásico y evaluamos el tamaño del ganglio linfático más grande y categorizamos la carga tumoral en 4 categorías. Y la carga de tumor residual 3 quiere decir que no hay respuesta. Una carga de 0 quiere decir que hay una respuesta patológica completa. Se ha demostrado y se ha validado por parte de diferentes grupos que para todo el grupo, las pacientes tratadas con terapia neoadyuvante que reciben o que alcanzan una respuesta patológica completa, que tienen una respuesta de 0 o de 1, tienen un pronóstico excelente en comparación al de las pacientes que tienen una cantidad importante de tumor residual. En un manuscrito publicado recientemente, también mis colegas del MD Anderson, en forma muy elegante, demostraron que la carga de cáncer residual y su evaluación es un sistema muy reproducible, particularmente con un entrenamiento corto y siguiendo las instrucciones con cuidado. Estas 5 diferentes patologías en el grupo de receptor estrogénico con diferentes niveles de entrenamiento de la práctica de patología, pues se demostró que existe una tasa de concordancia sustancial. Entonces es una de las principales ventajas de este sistema y una de las razones por las cuales el grupo internacional ahora está recomendando el uso de una carga tumoral residual, de la carga tumoral residual como principal sistema que se puede utilizar. Ahora, además de esto, existen otros sistemas
que podemos utilizar además de la etapificación, grado y estatus de receptor estrogénico, pero lo que es muy importante es que, como hoy sabemos, el cáncer mamario no es una sola enfermedad. En algunos subtipos de carcinoma mamario, la respuesta patológica completa es algo maravilloso, como en un carcinoma triple negativo. Pero en los tumores HER2 positivos tenemos respuestas mixtas. Los pacientes con positividad HER2 y ER, se dice que la respuesta patológica completa no es un buen predictor, mientras que aquellas que tienen HER2 positivos pero ER negativos, la respuesta patológica completa sí es un buen factor predictivo de resultado, particularmente para aquellas pacientes que tienen tumores HER2 positivos, ER positivos. Estas son pacientes con bajos niveles de amplificación de ER y que tienen más amplificación HER2 heterogénea. De manera parecida, cuando vemos los tumores positivos a receptores estrogénicos, el grado es muy importante. En tumores de grado alto, la respuesta patológica completa es un factor importante, pero en los tumores de bajo grado puede no serlo. Entonces, por el momento creo que me voy a brincar algunas de estas diapositivas. ¿Qué es lo importante en pacientes con carcinoma mamario recientemente diagnosticado? Esto también es importante después de la terapia sistémica. El tamaño de los ganglios linfáticos, o sea, del tumor, todas estas cosas son muy importantes. La comunicación multidisciplinaria y el marcaje clínico del sitio tumoral, la imagenología y mapeo de las piezas seccionadas, todo esto es muy importante. Este grupo internacional define la respuesta patológica completa, ya sea como diciendo que no hay carcinoma invasor, con o sin componente de CDIS y sin tumor en ganglios linfáticos. Así que en este momento todavía tenemos dos definiciones de lo que es una respuesta patológica completa, pero por lo menos con estas guías publicadas, pues tenemos la esperanza de tener una evaluación más uniforme de estas pacientes. Gracias por su atención.